bien, después de este bloque, prácticamente estamos ya en lo que sería la mitad de todos los temas que se han propuesto para este debate. Ojo que este tiene que durar hasta las 9:40 de la noche, de acuerdo a la información que nos hizo llegar el Jurado Nacional de Elecciones. El siguiente tema es educación, ciencia e innovación. En un momento en el que además hay una enorme preocupación por el tema de educación, sobre todo por la cantidad de niños que no han tenido acceso al laptop, por la cantidad de alumnos que pueden haber perdido este año de manera académica. Así que a escuchar las propuestas que vienen en este tema y además el tema de la ciencia tan importante. Vamos con los candidatos presidenciales. Retornamos con el debate presidencial 2021 desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Ahora damos pase al cuarto bloque sobre educación, ciencia e innovación. Veamos mayor información sobre este importante tema, educación, ciencia e innovación, en el siguiente video. Bloque 4. Educación, ciencia e innovación. Entre 2009 y 2019, la tasa de analfabetismo se ha mantenido, con una pequeña reducción del 7.6% al 5.6%, una diferencia de 2 puntos porcentuales. Es decir, 1 de cada 20 peruanos es analfabeto. Sin embargo, en la actualidad, el 50.9% de los locales escolares estatales no tienen servicios higiénicos en buen estado, 73.8% no tienen aulas en buen estado y 16.1% de las escuelas estatales no tienen acceso a electricidad. En cuanto a la transformación y adaptación digital, entre el 2007 y el 2017, la tasa de hogares sin acceso a tecnologías de la comunicación e información se ha reducido de un 46.7% a un 13.9%. Es decir, 1 de cada 10 hogares peruanos no tienen acceso a estas tecnologías. Bien, como lo hemos venido haciendo en otros bloques, ahora damos inicio con la exposición por espacio de 3 minutos a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. La educación es la herramienta más importante para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de vida y de trabajo que nosotros, los padres de familia, los papás y las mamás. Hay que mencionar a las mujeres, es bien importante. Y por eso hacemos muchos sacrificios para poder darle estas oportunidades a nuestros hijos. La educación virtual del año pasado, lamentablemente, fue un fracaso. Las autoridades les mintieron a nuestros niños, les ofrecieron tablets. Y a cada región que he ido a visitar les preguntaba, ¿recibieron las tablets? Y todos a viva voz me decían que no. Tenemos que hacer muchos cambios. Primero, quiero darle mi mensaje a los profesores, a ellos que están preocupados, primero por sus remuneraciones, que quieren regresar, por supuesto, a las clases presenciales. Para ellos los incluiremos en la priorización de la vacunación. Se respetará la resolución del Tribunal Constitucional para que se cumpla con su deuda social. Vamos a capacitarlos, pero sobre todo haremos 50.000 nombramientos, ya que en los últimos años también los han olvidado. Mi mensaje a los niños y a los jóvenes que esperaron con ilusión una tablet. Hemos anunciado el programa Canasta Tecnológica. Se adquirirán 6 millones de computadoras con acceso a Internet para entregarle a cada uno de ellos esta herramienta fundamental para que sigan con la educación virtual mientras controlamos la pandemia. El acceso a Internet será garantizado.
mi gobierno lo subsidiará, de tal manera que todos los peruanos, sobre todo nuestros niños y jóvenes, puedan tener este acceso y tener la comunicación y recibir los contenidos que ellos esperan por parte del Estado. Será una prioridad también modernizar las escuelas que ahora están abandonadas, priorizando aquellas que necesitan sus servicios básicos. Pero sabiendo que vamos a regresar a una educación presencial, tenemos que ampliar la infraestructura educativa. Y para eso hemos anunciado la construcción de 3.000 colegios más a nivel nacional. Colegios modernos, colegios donde se implementen clases de arte, de cultura, de educación física, de educación cívica. Vamos a mejorar la educación en nuestro país. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Él también cuenta con 3 minutos para su exposición. Adelante, candidato. Gracias. Antes un segundo, me decían que soy machista. Y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho, a mi hija, a mis hermanas. Me gustaría que mi contrincante, por primera vez en la historia, pida perdón a las mujeres que fueron esterilizadas. Yo no voy a levantar una palanca para electrocutar a mi madre. En cuanto a la educación, yo soy maestro de primaria. 24 años de servicio, allá no hay presencia del Estado. Mi escuela está declarada en emergencia hace tiempo por el INDECI, está rajada de punta a punta. Lo que hoy se viene a ofrecer, me hubiese gustado que la señora Fujimori en el 2017, cuando visitamos a su bancada, no solamente pidiendo el nombramiento de miles de maestros con más de 20, 25 años de contrato, que se les nombre, no solamente el pago de la deuda, sino que se declare a la educación como derecho constitucional, porque tenía la bancada mayoritaria en el Parlamento, porque las leyes se hacen allá, donde están estas curules. Entonces, creemos importante que la educación no puede ser un servicio. Acá no hay, edúcate si puedes, o cachuelear con la salud, no puede ser un privilegio y una discriminación con la educación. Los niños no pueden seguir frustrándose. Los niños tienen talentos, hay que descubrir los talentos. En las computadoras, hoy en un mundo virtualizado, lo que tenemos que gestar, que hay que implementar la currícula, no de arriba hacia abajo, poniendo ministros improvisados. Basta de puertas giratorias. Tenemos que implementar la educación desde el seno de la comunidad, desde el seno de los maestros, desde el seno de los niños. Que hay que valorar a la escuela. Dos entidades de la sociedad que tiene que ir la familia con la escuela. Son entes indesligables en la sociedad. Que vuelvan los valores a la casa, que no le mientan al país, que no vuelvan a poner paneles mentirosos en las grandes ciudades, que no le digan que le van a quitar sus cosas, porque eso será quitar su mochila a los niños. Cuando yo pregunto a los niños, usted pregunte a los niños, cualquier ciudadano, cualquier compatriota, pregunte a ese niño que se va al colegio, dígale, ¿la mochila que llevas puesta te da el gobierno? ¿El zapato que lleva puesto te da el gobierno? ¿La alimentación que lleva dentro te da el gobierno? No, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? Nuestra prioridad será la educación. Los jóvenes al terminar la secundaria tienen que tener la gran oportunidad de tener el ingreso libre a las universidades como derecho constitucional. Descubriremos capacidades, descubriremos talentos, pero primero la educación, segundo la educación, tercero la educación. Los grandes desarrollos de los países se hacen con esta herramienta, la educación primero, porque antes que todo, el Perú. Gracias, candidato Pedro Castillo. Culminada esta primera parte, ahora pasamos al momento del diálogo. Recordemos que cada candidato cuenta con 4 minutos para intervenir y administrarlos como mejor lo considere. Creo que los candidatos ya conocen bien la dinámica de este bloque y la intención es que entre ambos puedan dialogar y debatir sus propuestas. ¿Les parece si comenzamos hablando acerca del enfoque de género? ¿Respetaría su gobierno el enfoque de género en la educación básica? ¿Introduciría cambios? Si es así, ¿cuáles serían? ¿Alguno de ustedes desea comenzar? Adelante, candidata Keiko Fujimori. Como mujer y como madre, voy a siempre rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada.
Esto se está investigando y será el Poder Judicial quien finalmente determine si hubiese alguna responsabilidad individual. Pero, señor Castillo, no mienta, porque esta no fue una política de Estado. Deje de lanzar piedras y hablar piedras. Sobre el tema del enfoque de género, nosotros creemos que es fundamental que los contenidos en el sector educación sean también evaluados por los padres de familia. Y nosotros lo que creemos es en la igualdad de género, en que los niños y niñas desde temprana edad sepan reconocer y saber que tienen los mismos derechos y deberes. Esa es la visión de Fuerza Popular. Gracias, candidata. Su turno, candidato. La situación de género viene de casa, viene de familia, y eso se tiene que profundizar en la institución educativa. Nosotros los maestros conocemos a los niños, conocemos a los infantes, conocemos a los jóvenes estudiantes. Para nosotros los maestros, cada niño es una realidad distinta, cada niño es un mundo. Y por eso es necesario inducir que los maestros no solamente tenemos que capacitarles, remunerarles. Yo puedo tener el mejor maestro pagado al frente de los niños, pero ¿qué hago si al niño, aparte que tiene problemas internos familiares, el niño se duerme en el aula? El problema educativo es un problema estructural, es una tarea compartida de toda la sociedad. Recuperemos la escuela, por favor, queridos compatriotas. Recuperemos el valor. Nuestros hijos no pueden estar mendigando derechos constitucionales en la calle. No se puede mendigar, no se puede juzgar o no se puede ver de que los hijos se eduquen como ir a comprar una pastilla. Hoy, en este marco privatista de la educación, donde todo está al revés, se ve que la educación es como una isla, que para llegar a ella tienes que navegar un océano de sacrificio. Entonces pasa por revalorar no solamente al maestro, sino revalorar su sangre, su origen, sus lenguas, sus tradiciones, los idiomas, su cultura. El Perú tiene tiene más de 30 climas. Eso tenemos que valorarla, porque también eso influye en la formación de las personas. Bien, permítanos hacerles una pregunta respecto al tema educación, ciencia e innovación para ambos candidatos. Respecto a la carrera pública magisterial, ¿mantendrían el enfoque de meritocracia para la contratación y el incremento de sueldos de los maestros? ¿Cuál es la propuesta de cada uno de ustedes para que puedan establecer las diferencias los electores? ¿Quién se anima a responder? Adelante, candidato Castillo. En el Perú se han implementado más de 17 reformas educativas, pero reformas educativas desde arriba, y siempre se le ha culpado al maestro. No, la evaluación docente es una tarea inherente a la labor docente. Exigimos que al maestro se le evalúe permanentemente. Hay que formar al maestro. Por eso es necesario en cada región una universidad pedagógica permanente. Basta de burocracias. ¿Cómo es posible que tengas a un niño desligado de la realidad, desligado de su maestro, que no tiene internet? Y si nosotros impulsamos la educación como derecho, una educación gratuita, de calidad y pública, el internet tiene que ser gratuito también. Entonces, en este mundo virtualizado, tenemos que tener mucho cuidado con la implementación no solamente de las reformas educativas, porque cualquier reforma induce en la casa, induce en el estudiante. La reforma no tiene que ser de arriba hacia abajo, tiene que ser de abajo hacia arriba, con la participación ciudadana. Y no solamente ver de culpable al maestro cuando se rompió la luna de la escuela, sino que tiene que ver una formación integral. Candidata Keiko Fujimori. Sí, parece que el señor Pedro Castillo siempre va de esta pregunta, ¿no? Los periodistas se la han hecho varias veces, pero él no la contesta con claridad. Nosotros sí fortaleceremos la carrera pública magisterial. Es importante dar capacitaciones constantes a nuestros maestros. La meritocracia tiene que ser un valor que se tenga que siempre tener en cuenta y mejorar las remuneraciones.
Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDU. Hay muchas especulaciones en este caso, el contrincante planea cerrarla. Y yo creo que más allá de los defectos y virtudes que ha tenido, está logrando mejorar la calidad de la enseñanza. Sin embargo, hay otro aspecto también que tenemos que tomar en cuenta. Hay regiones en donde se han cerrado las universidades públicas y los estudiantes se han visto muy afectados. Para ellos buscaremos el traslado que se les considere en otras universidades para que ellos puedan seguir con su carrera universitaria de manera virtual. Gracias, candidata. Recordar a la población que nos sigue en este debate presidencial 2021 desde la Ciudad Blanca de Arequipa, que al candidato Pedro Castillo le queda 1 minuto con 2 segundos y a la candidata Keiko Fujimori le queda 1 minuto con 42 segundos. ¿Qué les parece, candidatos, si hablamos respecto a la ciencia e innovación? ¿Qué mecanismos de acción inmediata ejecutarán para generar la alta investigación e innovación en ciencia y tecnología? ¿Alguno de ustedes desea iniciar? Adelante, candidato Castillo. Sí, yo quisiera agradecer al doctor Montoya, toda vez que una persona comprometida con la ciencia y la tecnología e innovación, vamos a crear el Ministerio de la Ciencia y Tecnología e Investigación, porque el Perú no puede ser solamente un país primario exportador. Hoy ni los botones de la camisa son nuestros. Creemos importante que a partir de este ministerio y descentralizando, ¿por qué no una universidad descentralizar? Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, en la macro sur, en la macro centro, en la macro norte, igual que la Universidad de Ingeniería. Tenemos que impulsar el desarrollo integral del país, no puede estar centralizado. Y en ese entender, la investigación tiene que ser nuestra prioridad y darle un verdadero presupuesto al sector de investigación. El 2017 el gobierno destinó el 0.04% a las universidades para el sector de investigación. ¿Y qué se ha investigado? Que se investigue. El Perú tiene que ser un gestor de su propio desarrollo, juntamente con la juventud, para industrializar el país. Gracias, candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. A continuación, el turno de la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Señalamos claramente en nuestro plan de gobierno que tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Además, promoveremos políticas públicas que permitan que ciudadanos peruanos que están en otros países y que trabajan en este rubro puedan regresar a nuestro país y que contribuyan con nosotros. Pero también es importante señalar que nosotros rechazamos la politización de la ciencia, como por ejemplo ocurrió hace algunos días atrás cuando el señor Castillo visitó al científico Manolo Fernández y anunció mentirosamente que se incluiría a él en su equipo técnico. Luego él lo rechazó. Este tipo de iniciativas debemos de rechazar y no utilizar a estos expertos que están colaborando con nuestro país. Quiero aprovechar estos segundos que nos quedan para dar un mensaje a los jóvenes. Ampliaremos el programa Beca 18. Acá lo importante es fortalecer los programas, no importa quién los haya creado. La historia de nuestro país no se inicia cada 5 años. Y este es un programa que ha ayudado mucho a la juventud. Destinaremos 300 millones adicionales para que nuestros jóvenes tengan posibilidad de estudiar, pero enfocándonos también en las zonas vulnerables. Tuve la oportunidad de conversar con los comités de autodefensa de las zonas del Braem y ellos nos decían, Beca 18 para nuestros hijos. Para ellos, todo nuestro compromiso. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Gracias, candidato Pedro Castillo. Ahora daremos pase a las preguntas ciudadanas sobre este tema, educación, ciencia e innovación. Buenas noches, mi nombre es Caterine Carranza Moscol y soy de la ciudad de Ica. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Vivimos en un país donde existen muchas personas que tienen la capacidad de crear y desarrollar tecnología, pero el Estado no los apoya. ¿Qué estrategias
propone su gobierno para apoyar en el desarrollo de tecnologías e innovación en el Perú? De acuerdo al sorteo, damos pase para responder por el espacio de 1 minuto y medio a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Caterine, buenas noches. Efectivamente, nuestro país invierte muy poco en ciencia y tecnología y esto se ve reflejado en las pocas patentes mundiales que tiene el Perú en comparación con el resto del mundo, incluso si nos comparamos con otros países de la región. Tenemos que invertir, considero yo, podemos dar incentivos tributarios de tal manera que de esta manera premiamos a aquellas empresas que invierten y logran tener éxito. Utilizaré estos 50 minutos restantes para seguir hablando del tema de educación. Apostamos para regresar a la educación presencial y para ello es importante que el programa Jaliwarma, los desayunos escolares, continúen y se amplíen, pero no quedarnos solamente en eso, sino ampliarlo también a los almuerzos escolares. Y sabiendo que la producción nacional, por ejemplo, se ha visto afectada, conversando con los hermanos en el Trujillo, hemos dicho que las compras estatales, por ejemplo, para los calzados escolares, el 40% de las compras estatales estará dedicado específicamente para la micro y pequeña empresa nacional. De esta manera creceremos todos juntos. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Igualmente, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre tiene 1 minuto 30 segundos para responder a la pregunta ciudadana. Adelante. Sí, nuestra prioridad es invertir en la ciencia, la investigación. ¿Cómo es posible que tantos ciudadanos con una sed de seguir avanzando se vean frustrados? No ha habido gobiernos que impulsen. En el Congreso han habido muchas comisiones de educación y les ha importado un pepino la educación del pueblo peruano y su desarrollo. Creemos importante que el desarrollo empiece por la educación, darle un presupuesto real a los jóvenes talentosos para hacer una convocatoria nacional para que no solamente impulsen el desarrollo tecnológico, sino que también en el marco de los universitarios, un presupuesto real que salgan del país, vayan a traer nueva tecnología y regresen al país para impulsar el desarrollo tecnológico científico en el país, en todos los rincones, en coordinación con las municipalidades, distritales, provinciales, los gobiernos regionales, todos los espacios. Y ahí mi reconocimiento a las mujeres, a las damas, a las señoritas, las jóvenes que son impulsoras de su propio desarrollo, que se encuentran frustradas. En ese marco, la educación tiene que ser una educación abierta, no solamente dentro de las aulas, fuera de las aulas, comprometiendo a las autoridades, a los ministerios, pero con un real presupuesto. Gracias a ambos candidatos por responder la consulta de la ciudadanía. Ahora escuchamos otra pregunta que tiene la población. Buenas noches, mi nombre es Fran Harold Flores Mera, vivo en Iquitos. Mi pregunta es la siguiente. La pandemia ha evidenciado la enorme diferencia entre la educación rural y la urbana. En las zonas rurales hay poco acceso a Internet. Las escuelas no tienen computadoras. Los padres desconocen el uso de las TICs. Los maestros hacen el trabajo itinerante, muchas veces arriesgando su vida. ¿Qué hará su gobierno para poder acabar con estas brechas y de qué manera se mejorará la condición laboral del docente? Nuevamente, el turno de intervención se ha invertido. Iniciamos entonces con la respuesta del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, candidato, tiene usted 1 minuto con 30 segundos. Mi saludo para la región de Loreto, a los hombres de Caballococha, a los alumnos que están allí en la frontera con Brasil
donde por culpa del abandono del Estado, los niños que están en la frontera hablan portugués en vez de hablar castellano. Los maestros para llegar a instituciones educativas tienen que viajar 7 días en agua. Lo hemos hecho, lo hemos vivido eso. Tiene que ser, el servicio de Internet tiene que ser una prioridad. El año pasado, la estrategia frustrada y fracasada de Aprendo en Casa, eso se vio no solamente en Loreto, sino a nivel nacional. Solamente el 26% de la población escolar tuvieron acceso a este servicio y el resto, Loreto es una de las regiones más golpeadas, no solamente por la pandemia, sino por este sistema educativo. No solamente impulsar para que el profesor esté a la altura tecnológica, sino llamar urgentemente a los gobernadores regionales y que el gobierno asuma que el Internet tiene que ser una prioridad. No puede estar en el siglo XXI en un mundo globalizado, en un momento virtualizado, desligado a los niños de sus maestros. No es solamente darle un tablet o la computadora, sino que tiene que haber un sistema real de educación desde el ente rector, que es el Ministerio de Educación, de acuerdo a la realidad regional y local donde se desarrolla y se desenvuelve la escuela. Gracias, señor Pedro Castillo. Ahora pedimos la respuesta a la pregunta ciudadana a la candidata Keiko Fujimori. Estimado Frank, hace pocos días estuve en Yurimaguas, he estado en Iquitos, y efectivamente la conexión de Internet es pésima. Y me imagino que en las zonas más alejadas prácticamente no existe. Por eso que la educación virtual ha sido un reverendo fracaso. Nosotros estamos preocupados en lograr la conectividad, de que Iquitos deje de ser una isla, no solamente la conectividad terrestre, la conectividad ferroviaria ecológica, pero para lograr la conectividad del Internet será importante lograr culminar con la red dorsal. Podremos adquirir el servicio de Internet satelital. Yo creo que de esta manera vamos a poder ayudar en la conectividad. Y a los maestros que trabajan en las zonas más alejadas, por ese esfuerzo y ese sacrificio, deben recibir una remuneración más alta, que les reconozca este sacrificio que ellos hacen. Pero finalmente, hago una reflexión. El señor Castillo se jacta de ser maestro, de ser profesor, pero dejó abandonados a sus alumnos. Ha vivido en los últimos meses o años de la licencia sindical y no se preocupó de enseñarle a sus... Gracias, candidata Keiko Fujimori, también al candidato Pedro Castillo por responder las preguntas de la población. Ahora daremos pase a las palabras de cierre del bloque Educación, Ciencia e Innovación, para lo cual cada uno contará con 1 minuto. Iniciamos con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Sé que muchos niños probablemente nos estén mirando, acompañando a sus papitos, viendo este debate. A ustedes, a quienes he visto en varios de mis encuentros, les agradezco por su entusiasmo, por su alegría, por esos abrazos y esas sonrisas que ustedes me regalan. Me comprometo con ustedes, queridos niños, a que puedan regresar pronto a sus escuelas, a que puedan regresar nuevamente a abrazar a sus amigos. Les pido, como mamá, que se porten bien, que ayuden en su casa, que no dejen que les digan que no se pueden hacer las cosas. Cuando uno se lo propone, cuando uno tiene las metas claras, si es que uno quiere, sí puede. Y yo sé que todos ustedes y todos juntos podremos. Gracias, candidata Fujimori. Es el turno del candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante. Sí, gracias. Saludar a toda la población escolar, a más de los 8 millones de estudiantes y a los que les ha desertado este sistema, a los que están en la calle, que no ha habido la oportunidad de darles una oportunidad para que estudien, y en especial a mis niños y a mis padres de familia en Puña, a estos niños especiales que las tengo también presente. Saben
que siempre estaré con ustedes. Y espero que no solamente lucharé para que ustedes dejen de alumbrarse con un mechero hoy de cara al Bicentenario. No solamente sigan sacando agua de Sepuquio, sino llegaremos con Internet, mejoraremos las escuelas, le daremos prioridad, pensando en ustedes, pensando en su grave problema de desnutrición. Estaremos siempre presentes para contribuir con la educación. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias. Hacemos una pausa comercial y regresamos con el quinto bloque para tratar otro tema muy importante como es la lucha contra la corrupción e integridad pública.